Pues hola, muy buenas a todos. ¿Qué Muy tal buenas estáis? noches. Buenas noches. ¿Cómo vas, André? Estoy con un ataque de alergia un poco importante, entonces voy a intentar sobrevivir y no molestaros mucho. Hoy tenemos un tema, bueno, complicado, ¿no? Que toca los sentimientos y que seguramente muchos, si no todos, lo hayamos vivido de una u otra manera. No solo en el colegio, sino en algún aspecto de nuestra vida. Como puede ser el trabajo, las redes sociales. No, las redes sociales seguro. Bueno, en las redes sociales es que se presencia, si ves Twitter, se presencia todos los días prácticamente. Allí los insultos vuelan. Casualmente yo lo estuve viendo esta tarde, estudiando un poco todo el bullying, decías que realmente somos partícipes también de bullying en las redes sociales y me alegro mucho que lo hayáis sacado. Sí. Bueno, hemos intentado buscar una definición objetiva o, o única, pero contrastando nos hemos dado cuenta de que hay muchísimas y que además no solamente hay muchas definiciones en España, sino que encima, como que si miramos el plano internacional, también se ve de otras maneras. Sí, o sea, y además se contradicen. Bueno, no se contradicen, pero como que se critican entre sí las definiciones. Algunas piensan que es algo muy delimitado, otras piensan que es un tema muy ambiguo, que cualquier cosa es susceptible de ser acoso en las circunstancias idóneas y que no se rige tanto por una definición. Claro, no se trata de no estamos hablando de algo matemático, ¿no? Sí. Entonces, bueno, podríamos empezar diciendo lo que hablábamos antes, Tomás, de casi los 3 pilares sobre los que se sustenta, ¿no? Que estaremos más o menos de acuerdo, pero parece ser que sí son las de lo que definen en sí al acoso escolar, ¿no? Sí, según el programa Kiva, el programa que ahora mismo eh, es líder en Finlandia contra el acoso escolar, pues el bullying se definiría a partir de 3 puntos claves, que es la intención, o sea que el ataque no sea accidental, sino que haya una voluntariedad, que se repita en el tiempo de manera sistemática o que haya riesgo de que vuelva a repetirse en el tiempo, y que existe una diferencia de poder entre una persona que tiene un estatus social que se ve reforzado, que es más fuerte o más popular, y alguien que tiene alguna debilidad de algún tipo, alguna vulnerabilidad, ya sea, no sé, como puede ser el TDAH, ¿no? Un problema de hiperactividad o de concentración, o bien por su aspecto o por algún otro tipo de problema, puede ser eh, la dislexia o algo así, que no es un problema fundamental para comunicarse con las personas, o sea, son personas que se pueden comunicar perfectamente, pero aprovechando que tienen alguna mayor dificultad o que son diferentes en cierto grado, de cierta manera, pues se ataca esa vulnerabilidad, ¿no? También lo comentábamos antes de abrir el directo. Curiosamente, la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar trata estos 3 puntos que ha dicho, o sea, que tú has dicho, Tomás, ¿no? Pero como que matiza todos ellos. El único que creo que no matiza es el de la reiteración, porque creo que sí está más o menos de acuerdo, porque habla de que se tiene que producir 3 o más veces. A partir de ahí, de la tercera vez que vemos una situación de abuso verbal o físico, ya podemos hablar de un maltrato, claro, ya podemos hablar de acoso. Pero sí que resaltan que ni la intencionalidad ni el desequilibrio de poder son imprescindibles. Habla de que, bueno, la intencionalidad, por supuesto, ¿no? O sea, todos hemos dado situación. O sea, esto sería un tema que podríamos incluso tratar en otro directo, pero ¿qué peso le damos a la intención de alguien en sus actos, ¿no? Porque sabemos que la intención de una persona con sus consecuencias no tiene por qué existir una relación entre ambas. Entonces, claro, las mejores de las intenciones puede traer el peor de los resultados y la peor de las intenciones puede traer el mejor.
Ah, así que, aunque una persona no quiera abusar o acosar a alguien, quizás lo haga y debe ser juzgado de la misma manera. Y también el desequilibrio de poder es por el hecho de que no es obvio la mayoría de las veces ese desequilibrio, sobre todo si el maltrato es psicológico y no... Porque claro, si estamos hablando de un poder en cuestiones de quizá fuerza, si estamos hablando de un maltrato físico, ¿no? El que es más fuerte a lo mejor es mucho más evidente. Sabemos quiénes son más fuertes y quiénes son más débiles, por así decirlo, y podemos ver que, claro, pues el que es más fuerte se sobrepone al débil, puede ejercer esa fuerza para hacerle daño, pero en cuestiones psicológicas, en el maltrato psicológico, eso no es obvio, y entonces, claro, eso quiere decir que no ver la diferencia de poder no significa que no exista un acoso en esa circunstancia, ¿no? Así que, como veis, es todo muy... Bueno, no es que sea muy ambiguo, sino que hay unas directrices que podemos seguir si queremos tener más o menos delimitado lo que es el acoso. Y una vez sabemos esas directrices, tenemos que saber que existen muchos casos, muchas excepciones, hay muchos matices y podemos llamar acoso a muchas cosas que no tienen por qué cumplir cada una de estas tres, cada uno de estos tres pilares, ¿no? No, sí, como podemos ver, por ejemplo, y está contemplado en la RAE solamente contempla el acoso escolar como un comportamiento contrario a la identidad del alumno en relación con su raza, color, nacionalidad, minusvalía, religión, orientación sexual o cualquier otra circunstancia. O sea, la RAE ya no recoge ni temporalidad, ni diferencia de poder, ni reiteración, absolutamente nada. Simplemente un ataque a una persona que afecte a la identidad de la misma. Mucho más concreto, pero sin embargo también me parece que es acertado, ¿no? Al final el bullying es un ataque. Quizá haga falta concretar más la definición, pero sin embargo es un ataque contra una persona que hace dudar de su propia identidad. Claro, pero yo creo que es interesante cómo se distingue a veces bullying de acoso, ¿no? Porque el acoso sí que parece que necesita un componente de repetición, de ser sistemático en el tiempo, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa también con esos actos intencionados que están fundamentados con una diferencia de poder que tienen como objetivo esas diferencias, ¿no? Esa identidad de la otra persona, pero no se repiten en el tiempo, que son solo algo puntual. ¿Dónde entra eso? ¿Cómo debe ser eso intervenido y trabajado? No, es una buena cuestión Claro, ahí también. Es que si sí. hablamos, por ejemplo, desde el punto del programa Kiva, este programa finlandés entiende que si se hace con esos objetivos de manera voluntaria, ya hay un riesgo de que se repita en el tiempo. Porque si tú te Claro. metes con una persona por su físico, su forma de ser, o algún trastorno, o alguna enfermedad que pueda poseer, o alguna dificultad que acarree, ya se entiende que esa circunstancia, ese ataque ya se puede repetir en el tiempo porque esa persona no va a cambiar en el corto plazo. O sea, que una persona que tenga sobrepeso le digan gordo y a la semana esté delgado, eso no va a ocurrir. O si incluso si adelgaza, se meterían incluso con lo que ha sido o con lo que... Quiero decir que es muy difícil que eso se dé una vez en el tiempo si tiene esa intencionalidad y realmente se busca hacer daño. Una vez se encuentra la inseguridad en la persona y la falta de autoestima, ya hay riesgo de que se repita. Eso me parece un matiz muy importante que hace este programa y que no recogen otras definiciones. Sí, aunque yo tengo que decir, como a mí me gusta, ¿no? Siempre ir como contracorriente. Y es que no sé cuántos beneficios tendrá ese programa, pero sí me parece, no sé si a vosotros, o sea, a mí me parece que el, el introducir la componente de esto supone ya un riesgo, es que claro, siempre, ¿cómo decirlo? La frase es mejor prevenir que curar, pero la cuestión es qué supone prevenir. ¿Vosotros creéis que debería que se debería, a ver cómo planteo la pregunta? Supongamos que ocurre una de estas
estos casos no ha habido ninguno antes, ¿vale? Ha ocurrido un único caso de una increpación, o sea, ha insultado a alguien aludiendo a una de estas características, pero no había ocurrido antes y estas personas se conocen desde hace tiempo, no es algo, no es que no se han visto, o sea, si tú me dices, bueno, es que llevan 3 días juntos, ¿no? Pues a lo mejor podríamos pensar que, claro, sí acaba de empezar, pero ahí sí es una cosa que es nueva. ¿De verdad vosotros pondríais en marcha todo un protocolo hasta no tener cierta seguridad de que lo que ha ocurrido no es un hecho puntual? Porque para mí sí debería existir, no o sea, como dicen ahí, 3 veces. A la tercera se acaba. Quizás estamos intentando predecir el futuro. No sé si me entendéis. Hay algo que quiero decir, pero es que también están diciendo cosas muy interesantes los espectadores que dicen, aquí Toy dice que el bullying existe en edades muy tempranas, pero se tiende a considerar solo como cosa de niños, ¿no? No te jode también dice, los niños pueden llegar a ser muy crueles. Y Paulis dice, yo pienso que si ocurre una vez no se considera bullying, lo considero más cuando está prolongado en el tiempo. Claro. Y lo enlazo un poquito con lo que tú decías, ¿no, Jorge? Si solo pasa una vez, ¿no? Es necesario mover un protocolo y tal. Claro, es que una de las cosas que os iba a preguntar era cuál de los criterios creéis que es el más importante. Y a raíz de que, bueno, que sí, los adultos parece que le quitamos importancia. Sí, y sin embargo los niños pueden ser muy crueles. Es decir, para el niño puede ser un único suceso, una única agresión física, una única agresión verbal, puede ser algo muy importante, ¿no? Un trauma muy importante. Y tú dices, Jorge, quizás no hace falta intervenir. Pues, hombre, yo no creo que haya que mover el mundo, pero sí que me parece importante hablar con la víctima, hablar con el agresor y educar, ¿no? Y instruir de por qué eso está mal, enseñarles por qué eso está mal, no dejar en plan un poco a la naturaleza de que, bueno, ya crecerán, ya uno entenderá que está mal y no. ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede tener una charla con ellos, no? A mí me parece algo muy importante con el acoso escolar y que en España no ocurre, es la necesidad de prevenir el mismo. Y se preguntarán, o sea, os preguntaréis todos, bueno, ¿y cómo se previene un caso de bullying que todavía no existe y no se sabe qué va a ocurrir? Bueno, la cosa es que a lo mejor sí se sabe que puede ocurrir. En el caso de que exista un riesgo, en este caso, por ejemplo, si se da una vez, ya hay riesgo de ocurrir otra vez. No quiere decir que vaya a ocurrir, pero sí tiene que haber un protocolo que no es un protocolo como tal de cojo al niño, lo castigo, no se hace esto, no sé qué, no que no vuelva a ocurrir, un parte, te vas a tu casa pulsado. No me parece adecuado. Cuando leyendo este programa y mirando un vídeo que le dije antes, bueno, que hablamos antes, ¿no? Que Andrés se interesó también, de Tina Maquela, que es la directora de este programa, hace hincapié en la importancia del saber concienciar al alumnado en general y el grupo social en concreto. Por ejemplo, si estamos hablando de una clase en concreto, donde hay 20 alumnos a lo mejor, si dentro de esa clase se da una situación que nunca ha habido acoso escolar, pero si se da una situación en la que existe un cierto peligro de que se vuelva, de que eso ocurra o de que se ataque de manera inapropiada o de manera injusta las características de una persona por cómo es, por cómo se siente, es necesario establecer un protocolo en el que se hable con la totalidad de los alumnos y se les dé a entender qué es lo que han hecho mal, qué es lo inadecuado y las consecuencias que tiene que esas circunstancias se alarguen el tiempo para la persona que lo sufre. Porque cuando estas situaciones que se pueden dar, se pueden repetir y se pueden convertir en acoso, se cogen con tiempo, se puede concienciar a los alumnos y a las personas para que crezcan en un entorno mucho más seguro y fomentar el trabajo en equipo, el crecer sabiendo lo que significa para otras personas el hacerle daño o que sean víctimas. Y no solamente se trata de concienciar a nivel de grupo, sino que además, si una persona que está al lado, o sea, dentro de ese grupo, ve que otra se enfrenta a ella o que le dice un agresor a una víctima le dice, oye gordo, no sé qué, pues
que el grupo en sí sepa contestar y decir, oye, eso es inadecuado porque mira lo que lo que le puede pasar, lo que le hace sentir, cómo se siente. Y esto es lo que quieren realmente. mm, en este programa lo que quieren despertar es esa sensación de responsabilidad dentro del alumnado. No es que se ataque la situación de acoso en concreto, no es que se tenga que castigar a esa persona que ha agredido o ha dicho una mala palabra, no, sino hacer una conciencia de grupo en el que todos saben lo que está bien, lo que está mal y cómo deberían corregirlo en caso de que suceda. Aunque no se den el tiempo repetidamente, sino el hecho de saber que esto está mal y por lo tanto, en caso de que se dé una vez, enseguida todas las personas pues apoyen a la víctima y se van a concienciar al agresor y que sepa que está mal y que no lo van a apoyar. Porque el problema que existe en España, más que nada, es que cuando alguien es consciente de una situación así, se encuentra solo o piensa, bueno, pero es que soy un chivato y si lo digo me siento como un chivato y me hablan mal y si después se vuelven contra mí. Eso no ocurriría si realmente es el grupo el que está reforzado y el que es consciente de que no se puede permitir una situación así, porque realmente se han dado cuenta también a la hora de hacer este programa que el docente tiene un papel secundario. Cuando un docente entra de manera autoritaria e impone lo que hay que hacer, los alumnos no responden bien porque el docente no entiende cómo funciona el ambiente de clase. Los alumnos son los que mejor se conocen, los que mejor conocen al agresor, los que mejor conocen a la víctima, saben cómo son sus relaciones, saben el estatus social que existe dentro de la clase, los órdenes de poder. Entonces, la responsabilidad es de los alumnos. Vale. Bueno, Me adelanto, Jorge, porque voy a ser muy sí, breve. sí, Yo estoy sí. muy de acuerdo. Y para asegurarme que te he entendido, que realmente este programa lo que hace es poner el énfasis en que quizás no en atacar al agresor, sino en hacer que todo el grupo sea el delator, ¿no? Que se hable de si pasa algo, ¿no? Que se ponga, primero que ellos mismos sean capaces de corregirlo y señalarlo, y luego si está pasando algo que es imparable, que lo puedan notificar, ¿no? Que un poco la intervención es a través de los cómplices, que muchas veces se callan y no dicen nada, ¿no? Los que son Claro, testigos. claro, que haya una conciencia de grupo y que el hecho de chivarse o de decirle al profesor, oye, que está ocurriendo esto, sea en el último caso ya porque no hay más remedio. Claro. Pero que antes el grupo tiene que ser capaz de solucionar un problema que realmente ocurre en la convivencia de la clase, que ellos son conscientes de lo que pasa y que muchas veces pues son los únicos capaces de decir cómo actuar para solucionar el problema, porque al final son los que se conocen, los que se relacionan y bueno, y esos son los que todos los días están conociendo, se llevan años juntos, o a lo mejor no, pero sin embargo, a la mayoría muchas veces sí. A ver, yo lo que quería decir entonces, Tomás, porque bueno, yo es que no he leído ni he visto el vídeo. Eso es un programa, pero un programa que no es de reacción, ¿no? Mm, a ver, la reacción viene en el último caso, porque ya se hablaría con las familias, eh, eh, pero realmente lo que se pretende promover es la concienciación familiar, o sea, la concienciación, perdón, en la clase, claro, de que todos sepan lo que está ocurriendo y que sepan actuar en consecuencia. Claro. Mm, porque claro, tú no puedes decir, bueno, es que si hay un caso de bullying tenemos que hacer esto y esto y esto, ¿no? Porque cada caso específico es un mundo. O sea, cada persona es completamente distinta y hay una circunstancia y un contexto distinto y es muy complejo. A ver, lo que yo quería decir entonces es que no hace falta que haya una situación o sea, quiero decir, porque es que yo lo había entendido como que si sucede X cosa, hay como hemos dicho, protocolo, pero claro, con protocolo tampoco quería decir que hubiese una serie de órdenes o sea, no tiene por qué ser de forma, como tú has dicho, autoritaria, en plan de castigos y demás, sino más bien, lo único que yo quería decir es que se activa una especie de acciones, en plan, vamos a hacer esto, vamos a tratar al niño para esto, no sé cuánto. Lo que yo quiero decir es, por lo que tú me has dicho, yo creo que no haría falta ni que hubiese ningún factor de riesgo. Quiero decir, tú juntas a unos niños en una clase y ya basta con que estén ahí para que tú puedas empezar a suponer que se puede dar un caso así y por lo tanto empieces a dar o a ejercitar esa empatía entre ellos. O sea, no es necesario en ningún momento que ocurra nada para que trabajemos en el tema, ¿no? Efectivamente, Sí. pero por ejemplo,
cuando se da un caso es mucho más llamativo y como que afecta mucho más al grupo. El grupo está más atento porque lo ha vivido de primera mano y es algo que a lo mejor no se esperaban. Claro, O sin claro. embargo, es posible que en algún grupo no se haya analizado, no se haya observado los profesores, porque muchas veces los que se dan cuenta, aunque sean los alumnos, tienen que ser los profesores los que se den cuenta de esta situación de acoso, porque a veces los alumnos no tienen esa educación previa necesaria. En los comentarios también van un poco por ahí, ¿no? Tita María Ángeles, bueno, ya dijo hace ratillo que se previene con educación emocional y realmente lo que estás hablando tú, incluso ya te da la razón, exacto, Tomás, es eso, realmente es crear, crear también un vínculo, una identidad de grupo y sobre todo entender las consecuencias emocionales que el bullying puede suponer para una persona, ¿no? Y ahí son susceptibles de todo eso, de todos esos sucesos que puede pasar de bullying y los corta, ¿no? Ya en última instancia los denuncian a los profesores, claro. Pero claro, también tiene razón Jorge en que hay muchas circunstancias y que lógicamente no es algo que funcione siempre ni que se tenga como regla. Pero también esto viene a colación con un directo que hicimos antes, que es el de la educación, ¿no? Y en España el equipo de apoyo al alumnado es mucho menor que en otros países. Entonces, ahí tenemos un problema porque los profesores tienen un trabajo que para el que quizás no se sienten preparados, ¿no? Pues, por ejemplo, en España el 9% del profesorado piensa que se encuentra preparado contra el acoso escolar. Esto es un programa, un estudio de Dilo Todo contra el bullying. No me acuerdo si lo hizo Onda Cero, no me acuerdo la verdad, pero es un estudio que se ha hecho en España y que el 8%, el 9% del profesorado cree que está preparado en caso de una situación de acoso escolar. Y bueno, no, mentira. El 9% de la población piensa que el profesorado está preparado y el 16% del profesorado se cree preparado. Entonces, no solamente estamos en una circunstancia en la que hay poco apoyo, hay poco personal de apoyo dentro de las escuelas, sino que además el profesorado se siente poco preparado. Y me parece un problema superlativo, sinceramente, porque uno de los principales factores para detectar el acoso dentro de las escuelas, si los niños no son capaces de verlo, si los adolescentes no son capaces de verlo, es que el propio profesor sea capaz de observar y darse cuenta de una serie de circunstancias que son propias del bullying y saber actuar en consecuencia. Aquí nos damos cuenta de los problemas que tenemos actualmente, ¿no? Porque además, 8 de cada 10 personas dicen que han presenciado bullying, 1 de cada 5 dice que además de presenciarlo se han mantenido al margen o han sido incapaces de actuar. Además, 1 de cada 5 a su vez dice también que ha sufrido bullying de alguna u otra manera, aunque ellos consideran que lo que han sufrido ha sido bullying. Estamos en un problema de educación emocional, como dice María Ángeles, y además en un problema que en caso de que se dé el acoso, de que se detecte, pues los profesores no saben actuar y el alumnado en muchos casos, por no decir todo, menos aún. De hecho, me atrevería incluso a decir que hay circunstancias en las que hay bullying y los propios alumnos son incapaces de darse cuenta de que lo que han presenciado, lo de lo que viven o de lo que hacen es bullying. No, que precisamente decías, es un problema superlativo. Es que claro, por ninguna de las partes por donde se puede atacar lo estamos haciendo bien. No se está educando bien a los chavales, ¿no? Como tú dices, a veces no saben ni detectar que se está produciendo un episodio de acoso. Los profesores no se ven preparados, ni los ve la población ni se ven ellos mismos, ¿no? Y claro, tampoco saben detectar ese tal. Y aún, si no sabemos ni siquiera si se está produciendo o no, el momento en que se produzca, nos encontramos con otro problema y es el ¿qué hacemos? ¿No? Yo iba a leer el chat. Por ejemplo, aquí estoy, dice que hoy en día muchos centros lo que tienen es a resolver el problema cambiando al alumno acosado de centro y yo creo que hay un error muy de base en eso,
Porque esa es la filosofía de muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Y la rabia no se ha acabado, la rabia sigue existiendo. Lo que hemos hecho es, o sea, nosotros tenemos que luchar contra, utilizar, siguiendo con la metáfora, la rabia, y la única forma de hacerlo es curándola. Entonces, si tú no has acabado o no consigues que los alumnos, como decía Tomás, tengan una cierta empatía, sean conscientes de las consecuencias de sus actos y el daño que pueden hacer a otros alumnos, da igual cuántos centros mandes al alumno acosado, vas a correr el mismo riesgo en casi todos. A lo mejor obviamente las personas son distintas, pero lo que es sin duda es que mientras no se trabaje de forma que los alumnos sean responsables, da igual el centro en el que esté. O sea, la única forma de tratar el problema es trabajando con los alumnos. Y eso lo puede hacer en el centro en el que ha sucedido el problema, como en cualquier otro, ¿no? ¿Vosotros estáis de acuerdo o pensáis de otra manera? No, bueno, totalmente de acuerdo, porque hoy en día, pero ya no solo para el bullying, para muchísimos otros problemas, lo que se hace es poner parches. Por coger una solución a corto plazo y ya está. Incluso la acción más reactiva y más, podemos decir, más atenta, que es, bueno, hablar con ellos, hablar con la víctima, darle los recursos, pararlo con castigos y tal, también es una acción, también es una solución reacción y termina siendo un parche, porque si no nos centramos en el agresor, si no nos centramos en por qué los agresores necesitan hacer bullying, no vamos a acabar nunca con el problema, ¿no? También tengo la parte pesimista, que creo que es un problema que se va a repetir eternamente, que nunca lo vas a poder reducir a cero, ¿no? Pero sí que es un trabajo que hay que centrarse, no en dar a los niños recursos emocionales, entiéndaseme. No en dar a los niños recursos emocionales para que no sufran el bullying, ¿no? Sino educar a los niños también para que no necesiten llevar a cabo conductas de bullying, ¿no? Lo digo de forma metafórica, ¿eh? No digo que no haya que dar a las víctimas los recursos emocionales, ¿no? Pero ya de primeras hay que preguntarse por qué hay personas que necesitan establecer estas relaciones de poder con otras, por qué necesitan bajar a otras, por qué necesitan despreciar a otras, ¿no? Y cuando atendamos ese punto, probablemente será una solución más eficaz y no será una solución parche, siendo la más obvia lo que tú dices, Jorge, quitando al niño del centro y poniéndolo en otro. Porque si se va ese niño, vendrá otro. Y vendrá otro. O sea, es decir, el que hace bullying se habrá perdido a una víctima, pero encontrará a otra. O sea, en este caso, si hablamos de por qué el agresor hace bullying, yo creo que tendremos que mirar dentro de su entorno familiar anterior o presente, ¿no? Si ha tenido pérdidas, bueno, si no tiene alguna figura bien paterna o materna, dentro de su casa, si es conflictiva o no, si además hay una figura autoritaria dentro de su casa que ejerce un poder. O sea que el propio agresor también es víctima de alguien que dentro de su entorno hace bullying o, bueno, le tiene como figura vulnerable, ¿no? Como puede ser un hermano mayor o el padre o la madre o una hermana mayor. El problema, ya lo podemos atender ahí, ¿no? Si los centros en un mundo ideal contaran con psicólogos, contaran con los recursos para trabajar estos problemas, bueno, seguramente no podemos meternos en casa, ¿no? Pero podemos sentarnos con ese agresor y hacer, bueno, me voy a grandes empresas, ¿no? Pero a una terapia en la que, bueno, esas tendencias de hostilidad hacia otras personas puedan ser reconducidas. ¿Me explico? Sí. Pero yo creo que el énfasis que hacen en las relaciones dentro de una clase me parece muy, muy importante y fundamental. No, es que totalmente. claro, que el agresor no se sienta un tumor dentro de un cuerpo, que no se sienta el problema que hay que solucionar, que si es un problema en la relación que tiene con la víctima, obviamente, pero que tiene que sentir que él es parte de un todo y que ese todo tiene un problema que necesita una solución y que nadie le está mirando, le está señalando, le está juzgando de manera inadecuada
porque a lo mejor esa persona también tiene sus problemas. Eso no hay que olvidarlo. Entonces, lo suyo es hablar de manera individual con todo el grupo, obviamente, pero también con el grupo en general, para que entiendan que ese todo tiene que funcionar bien, que es una relación donde no son solamente dos personas, o a lo mejor un grupo de agresores contra una víctima, que puede ser también un grupo, obviamente, sino el saber bueno, que si esa víctima está sufriendo acoso, que también va a tener un grupo de personas que le apoye, que van a ser varios o bastantes, porque yo quiero suponer que los que ven mal el acoso son más de los que lo defienden. También, bueno, ¿cómo actuaréis vosotros si dentro de ese grupo de clase se diera ciberbullying? ¿Cómo creéis vosotros que deberían actuar en ese caso? Porque no solamente que se dé presencialmente. Espera, Tomás, te pongo en pausa un momento la pregunta porque precisamente no te jode. Está comentando ahora, para posicionarse a favor de la víctima, en contra de la mayoría es un acto de valentía y se demuestra mucha personalidad, ¿no? Y también dice, es difícil a tempranas edades que piensas que aunque no te toque a ti ya es un logro. Pero precisamente todo esto lo que estamos hablando de intervenir en la educación emocional de la clase, de trabajar la identidad de grupo, de trabajar las habilidades emocionales, consiste en este cambio de narrativa, ¿no? En ver que el bullying no es una lotería que por suerte no te toca a ti, ¿no? Que el bullying es algo intolerable que no le toca a nadie, no debería tocar a nadie, ¿no? Y que precisamente, sí, es un acto de valentía, es un acto de ser admirado el hecho de que tú puedas, en última instancia, denunciarlo al mismo acosador o denunciarlo en última instancia a un profesor, ¿no? Consiste precisamente lo que estamos hablando en cambiar esta narrativa. Y ahora sí, si quieres, nos vamos con la pregunta. Es que es complicado. Porque claro, ya el ciberbullying casi que podría ser tratado fuera de instancia, y de hecho lo puedo relacionar con la pregunta de Eka, la secreta, ¿no? Dice, ¿desaparece el bullying fuera del centro escolar? Pues creo que no, y no desaparece porque ya tenemos todo, o sea, la tecnología ha permitido que no lo haga. Mientras que antes tú a lo mejor necesitabas estar presencialmente para que se produzca este acoso, ya no hace falta, ya con que simplemente conozcan tu usuario en una de tus redes sociales o tengan tu número de teléfono, es suficiente para que el acoso continúe independientemente de donde se haya originado, y por eso creo que ya estaría fuera de las competencias de profesores, podría ser llevado a instancias superiores incluso, porque si el bullying ya no se produce dentro de un entorno donde la autoridad es el profesor, o recae en responsabilidad, o sea, o recae sobre los padres el intervenir e intentar solucionar el problema, o ya hablando con incluso la policía en algunas situaciones, ¿no? Dependiendo de la gravedad del asunto. Pero ya no estaríamos dentro de los límites escolares, por así decirlo. Sí, sí. Bueno, estoy tristemente de acuerdo con Jorge, ¿no? Realmente es que ya es unas conductas tan invisibles, tan difíciles de detectar la conducta en sí, que eso, como mucho se puede pedir que se detecten las consecuencias, ¿no? Emocionales de la víctima. Que claro, como ya vemos también, el ciberbullying es algo que está siendo objeto más de la policía que no de la poca mano de obra, no, la poca maniobrabilidad de los profesores, ¿no? Entonces, hombre, ¿qué dentro del contexto escolar, qué se puede pedir? Que los profesores tengan los recursos y las habilidades de saber detectar las consecuencias del bullying, sea ciber, sea físico. Que se pueda detectar, que al menos se pueda decir, mira, esta persona igual está pasando algo, que se pueda investigar esa historia. Y luego ya habrá que recurrir a quien habrá que recurrir, pero al menos primero igual los primeros deberían ser los padres, ¿no? Detectar que al niño le puede estar pasando algo, al niño o a la niña. Y luego ya, pues eso, los profesores. Yo creo que es retorcido el ciberbullying, es muy invisible, pero bueno, creo que no está todo perdido, creo que se puede atacar por algún lado. Con respecto al ciberbullying, se debe solucionar de la misma manera que el bullying normal, en persona, estas situaciones de acoso, pero hay un matiz distinto, que es muy importante, y es que el ciberbullying muchas veces no se sabe quién es el que nos está atacando.
Ajá. En el caso de que sepamos que viene desde dentro del entorno escolar, pero no sepamos qué persona es en concreto, pues yo qué sé, una persona que ha subido un vídeo y lo ha propagado pues con un usuario anónimo, un usuario inventado. No sé si sería posible a lo mejor que la plataforma, dadas las circunstancias y a petición de la policía, por ejemplo, pues diera datos de qué persona lo ha hecho, dónde se encuentra o, bueno, para identificar al culpable y de alguna forma poderse llevar a cabo bueno, pues todo lo que hemos estado hablando anteriormente, ¿no? De esa educación emocional y solucionar el problema que se está dando dentro de ese entorno escolar, porque claro, estamos hablando de personas que están en una misma clase o a lo mejor en clases distintas, pero en un entorno escolar controlado. No estamos hablando, por ejemplo, de ciberbullying a nivel de has conocido a una persona por internet o en el trabajo. Estamos ahora mismo hablando del entorno escolar. Es cierto que esto ya se sale de lo que viene siendo el mismo recinto, el mismo centro escolar, pero sí son estas personas con las que te relacionas a diario. Hombre, muchas veces también pasa que es fácil identificarlo porque lo ha subido un usuario o tal, ¿no? Realmente hoy en día, salvo que sea igual un viral por WhatsApp, que no sabes al final quién termina enviándolo, pero yo creo que en Instagram, en Stories, en Snapchat, en todas estas cosas, yo creo que siempre tienes un usuario. Pero luego también te iba un poquito en contra tuya al decir que hay que identificar al responsable. Yo creo que cuando se trata de un bullying escolar, quizás no hace falta mucho identificar al responsable en sí, al culpable de darle a subir ese vídeo, ¿no? O lo que sea, sino quizás al grupo, mismo a quien haya podido subir eso, como a quien está siendo cómplice, porque al fin y al cabo también hay que trabajar con los cómplices, precisamente para hacer lo que hablábamos antes. Primero, ver por qué necesitan hacer esas cosas y segundo, que aprendan que hay que denunciar estas cosas, que no es normal. Sí, y también que en muchos casos, por ejemplo, un amigo u otro va a saber quién ha sido. Al Claro. final el que hace ciberbullying o el que hace bullying simplemente pues como que se jacta de ello, ¿no? Como si fuera un logro. O mira lo que le he hecho a este pringao, no sé qué. Sí, o el vídeo más gracioso que he subido, tal, sí. Sí, sí, sí. Bueno, leyendo un poco el chat, también es importante que los niños se les ayude a reafirmarse en su identidad para que tengan herramientas para luchar contra el bullying. Bueno, esto también es verdad. Claro, el apoyo psicológico que puedan tener por una persona que no, las consecuencias psicológicas que tiene para reafirmarse en su identidad y bueno, y la pérdida de autoestima y el soy insuficiente para el resto, todo eso es obviamente es un daño que además, aunque se solucione la situación de acoso, esas consecuencias se alargan en el tiempo y es un problema más importante si cabe. Yo confirmo que sí, porque además, bueno, ya sabéis que yo soy psicólogo y muchas veces a veces en terapia pues salen esos sucesos que recuerdan a la memoria de pues aquel momento en que alguien nos dijo tal, ¿no? Y es muy triste ver que sí, que hay detalles, pequeñas tonterías, pequeñas conversaciones que a veces, precisamente quitando el componente de intención, se quedan en la mente de la víctima y hacen mella durante muchos años. Si un padre mira en el ordenador de un menor se está violando su intimidad, pero creo que esta ya Es maravillosa esa pregunta. es maravillosa. Se va un poco del tema, pero sin embargo, bueno, podemos contestarla brevemente con nuestra opinión y ya está. Y perdona, Tomás, yo les pido opinión a los espectadores. A mí esta pregunta me interesa, a ver qué piensan. Es muy ética, me encanta. Bueno, pues a ver qué nos dicen. Yo personalmente, quizás la intencionalidad que tenga el padre pueda jugar un punto a favor o en contra, no lo sé, pero me parece difícil de responder. No sabría cómo decirlo, la verdad, no sabría qué opinar. Yo digo que la pregunta, si mira el ordenador, sí está violando la intimidad. Lo que queremos saber es si hay una justificación o no para ello. Quiero decir, independientemente de por qué lo haga, es un hecho de que eso es, imagínate, si yo te cojo el móvil a ti, Tomás, nadie me preguntaría, ¿estás violando la intimidad de Tomás? Obviamente lo hago porque es su móvil. Pero Claro, ¿por qué lo hago? Claro, pero presuponen que, claro, al ser un padre, autoridad y tú eres un menor, Bueno, ser menor, eso es claro. una violación de la intimidad. Pero entonces el menor no tiene derecho a tener una intimidad. Ahí está también la pregunta, claro.
La cuestión es que si es una intimidad que, digamos, tiene sus cosas y debe tenerla y consideramos que es beneficioso tenerla, sí, se estaría violando la intimidad. Ahora, no por eso significa, como dice por ejemplo Sin Nombre, que sea malo per se o que pueda traer siempre malas consecuencias. A lo mejor es necesario en ciertos puntos el comprobar si hay algún problema o si ocurre algo porque observamos un comportamiento anormal en el menor, no sabemos cómo. También digo que quizás no sería la mejor forma, pero entiendo que una persona desesperada recurra a algo así para de verdad averiguar si ocurre algo con su hijo, su hija o cualquier menor del que se esté preocupando en ese momento. Sí. Pero también digo que creo que, aunque seguramente lo podrá decir Andrés mejor que yo, creo que hay, quiero decir, si tú ves la necesidad de registrar un ordenador o un móvil, es porque hay una evidencia de que existe un problema, probablemente en el comportamiento del menor, y eso podría ser tratado por profesionales para averiguar si realmente pasa algo sin tener que entrar en ese ordenador ni violar la intimidad del menor. Pero no sé si vosotros estaríais de acuerdo. Busco entenderte bien, Jorge. Estás diciendo que, claro, si tú estás detectando algo que te plantea el escenario de mirar en el ordenador de tu hijo, dices que quizás pueda haber otras maneras más adecuadas antes que llegar a hacer eso, ¿no? Sí, Sí, justo sí, eso. no, estoy de acuerdo. La cuestión ética yo no tengo ni idea. No tengo ni idea ni lo que se puede justificar ni lo que no. Pero bueno, pero también hay dos partes, porque hay un momento que he entendido la pregunta al revés, o sea, de mirar el ordenador de tu hijo sospechando que él está haciendo ciberacoso o ciberbullying. Pues dicen, en este mismo estudio, dicen que uno de los síntomas más comunes es un cambio drástico de su comportamiento según el grupo social en el que se encuentre. O sea, si una persona, si un chaval, un adolescente es, bueno, tener un entorno familiar difícil, esa es otra cosa que hemos dicho, ¿no? Un entorno familiar difícil. Y si además te darás cuenta o podrías percibir que tu hijo es muy cambiante y tiene falta de personalidad, es posible que haya hecho bullying de alguna u otra manera en algún momento de su vida, según sus estudios, que tampoco he mirado, no sé exactamente en qué medida es acertado esta afirmación o no, pero es algo que se menciona en el vídeo, lo que lo menciona esta chica, bueno, esta mujer, que es la directora del programa, y me parece curioso porque al final está diciendo que el agresor tiene falta de personalidad en muchos casos, una falta de personalidad definida en todos los ámbitos en los que se relaciona. Bueno, a mí, si me lo permitís, el bullying para mí, la agresividad hacia otra persona, ya sea física o psicológica, para mí la agresividad siempre viene de una persona que se siente débil. Precisamente, aunque haya una engañosa diferencia de poder, la persona que necesita reducir a otra y humillar a otra se siente débil, siempre. Entonces, encaja muy bien con esto que estabas diciendo tú, Tomás. Pues claro, la agresividad indudablemente también es un factor importante. Sí, no, pero agresividad traducida en ciberbullying, ¿eh? Al fin y al cabo es una agresión, ¿no? Entonces, Sí, sí. Estaba pensando una cosa que han dicho en el chat. Creo que ya estaríamos hablando de otra cosa cuando habla de gente adulta metiéndose en grupos, haciéndose pasar por menores, cosas así. Creo que se podría tratar en otro tema, que hasta qué punto un padre tiene que tener controlados a sus hijos y cosas así. Pero no lo vamos a tratar ahora. Claro, claro. De todos modos, yo me voy a meter en el barro reconociendo mi desconocimiento en el tema, pero sí que me quiero meter en el barro, que no pasa nada. Y luego, si se me echan encima, no pasa nada. Yo creo que, dejando un poco de lado lo que está protegido por la ley o no, si tu hijo crees que está sufriendo bullying como si tu hijo lo está llevando a cabo, tienes una sospecha en firme y tú como padre quieres saberlo y necesitas pues, o mirar su móvil o mirar su ordenador, yo creo que estamos en todo el derecho de hacerlo. Como padres, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? ¿Que si tienes el derecho de mirar la intimidad a otra persona de tu hijo siempre? No. Si todo está bien y todo está normal, no tienes. Tu hijo también tiene derecho a la intimidad. Pero si está en riesgo la salud, primero, la salud de una víctima o
o la salud de tu propio hijo, yo creo que se tira abajo un poquito por tierra ese derecho. Yo creo que lo tiraría, no sé si me estoy perdiendo algún matiz importante. Ya te digo que esta opinión es muy personal y quizás poco elaborada, pero yo creo que sí que se puede tirar para adelante en un escenario estándar. Ya no digo de meterse en grupos de no sé qué, haciéndose pasar tal, para preguntarle a Carlota y al de la moto si ha pasado algo. No, bueno, y luego también que si alguien me da una visión distinta o me hace pensar sobre otra cosa, que me lo diga, porque yo siempre estoy abierto y quizás, ya te digo, igual me estoy perdiendo algún matiz. Que lo que dices tú, Andrés, yo, al menos mi interpretación de eso, va directamente en contra de lo que se recomienda en ese programa, ¿no? Ese programa dice, son los niños los que tienen que resolver el problema, nosotros, de hecho ahí habla de los profesores como un papel secundario, no tenemos que entrar como figuras de autoridad, tenemos que enseñar como una serie de dinámicas entre el grupo, también a empatizar, a tener muy en cuenta las consecuencias. Si un adulto entra en el móvil, o sea, no es cuestión de entrar, sino es la intención, ¿no? Si el objetivo es interceder por el niño para solucionar el problema, es contradictorio con lo que dicen, y recalco con lo que dicen, que es mejor, ¿no? O sea, no podemos estar al mismo tiempo diciendo el padre debe intervenir y al mismo tiempo diciendo que los niños deben resolver el problema. No, pero claro, no digo que sea una cosa u otra, yo creo que es complementario. Creo que el mejor trabajo se puede hacer a través de educando a los pares, ¿no? A los pares, no a los padres, a los pares, a los compañeros. Pero bueno, quizás, y especialmente en casos de ciberbullying, que quizás pueden ser más difíciles de ser detectados, bueno, quiero decir, es como un extra, es como un añadido. Si un padre puede detectar algo, puede ver de reojo que su hijo está viendo un contenido inapropiado tal, de otro niño, no sé, cualquier cosa, es simplemente un añadido. No digo que primero tengan que ir los padres. No. Hablo de una situación estándar en la que nadie parece estar sospechando nada, el padre de repente nota algo, padre, la madre, tal, y va adelante con eso, es complementario. Entonces es un trabajo en equipo, ¿no? Es un trabajo, o sea, atacar desde muchas áreas. No digo que una deba ser la abanderada, ¿no? Y que tengan que liderar el movimiento y el trabajo de intervención, ¿no? ¿Me explico? Ya. Yo creo que estoy de acuerdo en parte, pero no del todo. Pues creo que es importante Bien. acercarse a... Si tu hijo está, bueno, puede que agreda o no agreda o que sea víctima, no lo sea, es importante acercarse a él antes que violar su intimidad. Estamos hablando de que esto es violar su intimidad, ¿no? Mirar su teléfono, su ordenador y tal, por alguna sospecha. Yo creo que es importante dirigirse a tu hijo, comunicarte, ¿estás bien? ¿Qué ocurre? ¿Qué ha ocurrido? Realmente, si está ocurriendo o no. Es necesaria una comunicación y un cierto nivel de confianza, de que el padre no sea un juez, un director, que sea autoritario, una figura autoritaria, sino que también se pueda ver como un apoyo o como una persona que intenta comprenderte más allá que poner su mano dura y decir, bueno, aquí mando yo, voy a verlo, voy a decirte lo que hay y si me gusta o no me gusta, pues vamos a tomar unas medidas y va a haber unas consecuencias. Porque al final lo que va a provocar es que el niño, la siguiente vez que vaya a hacer algo o la siguiente vez que vaya a sufrir algo, pues lo haga por espaldas o se esconda o que directamente se enturbie la relación en padre e hijo. No me parece lo más adecuado. Voy a matizar lo que he dicho, tal y como yo lo contemplaba, ¿no? Porque estoy totalmente de acuerdo contigo y porque precisamente yo lo contemplaba de otra manera. Yo contemplo como un padre supervisa el ordenador o el móvil, pero a espaldas del hijo, para tener la información y la confirmación de si está pasando algo o no. Y precisamente, luego, cuando tengas esa información, tampoco hay que ir al hijo como alguien con una actitud dictatorial y lo estás haciendo mal, lo estás haciendo bien, o hijo, te voy a meter en un psicólogo ya porque estás siendo víctima de tal. No. Primero tener la confirmación de lo que está pasando, si está pasando algo, ¿no? Y luego ya habrá que abordarlo, o hablando tranquilamente con el hijo, con una actitud inocente de que no sabes nada, pero sí tienes la confirmación de que algo grave está pasando. ¿Me explico? Con lo que yo decía, no era que a lo que yo me refería no era que el padre tiene que ir, hijo, ábreme todo y tal, dictatorialmente, ¿no? No, es simplemente confirmar como adulto si está pasando algo o no. Luego ya hablaremos con el niño. ¿Me estoy explicando? Sí. Vale. Sí, yo también lo había entendido como tú, Andrés.
Claro, de una forma más pilla y más omnipotente casi, ¿no? Y luego ya veremos a ver cómo lo enfocamos con el niño, ya sea víctima, ya sea agresor, ¿sabes? Un poco más, no en plan estado policial. Exacto, yo lo veía más. Bueno, en este Igual. tema está hablando también sin nombre, ¿no? Que nos dice que el juez Calatayud dice que los padres sí deben violar la intimidad de los hijos mirando sus móviles, o sea, reconoce que es una violación de sus derechos, pero lo que es necesario si hay sospechas. No sé si esto sentará jurisprudencia o no, o simplemente ha dado su opinión, pero bueno, es el tema. Bueno, según lo entiendo, es la opinión de un juez. Y tampoco sé si a nivel de todos los jueces o a nivel de toda la ley o el derecho se reconocerá de esa manera. Pero bueno, es importante que un juez lo diga y que se tenga en cuenta, ¿no? Las leyes están muy bien, son rígidas, pero luego también cada caso es distinto y tiene muchos matices y por eso no se puede pretender hoy dar una solución y siempre vas a poder hacer esto y no, nunca vas a poder hacer esto. Es que, pero yo siempre me encuentro con estas cosas con el mismo problema. Cada caso es diferente, pero no podemos dejar a interpretación ciertas cosas. Bueno, dejar a interpretación por el hecho de que, por ejemplo, yo no conozco esto, ¿no? Pero si es una violación de sus derechos, por ejemplo, estamos diciendo que es un derecho, el derecho este de la intimidad, ¿bajo qué circunstancias podemos vulnerar ese derecho? ¿Solo teniendo sospechas? ¿Y qué es necesario para que yo tenga sospechas? Vulneración del derecho a la intimidad en un menor por el hecho de que yo sospechaba. Y si yo ya sospechaba, ¿y si la sospecha era porque un día lo vi un poco más decaído de lo normal o un día a lo mejor ni siquiera hace falta? Imagínate que incluso es una interpretación mía. Es que algo tan abierto, o sea, si estamos reconociendo que eso es un derecho y al mismo tiempo estamos diciendo que basta una sospecha para que se vulnere, en mi opinión, o ya no es un derecho, es un privilegio, una suerte de algunos, ¿no? O el sistema está mal. Y un derecho debería ser, pues por así decirlo, invulnerable. No, pero bueno, también hay derechos que son vulnerables en base a ciertas condiciones. ¿Qué pasa? El problema es que esta condición es muy subjetiva. Claro. Sí, vale, obviamente entendería yo, imagínate, pero es que claro. Y con esto ya termino. Pensad que Sí, mejor, porque aquí no se salimos vulnera de... el derecho antes de saber lo que podría dar el permiso, por así decirlo, para la vulneración del derecho. Claro. O sea, si la persona efectivamente está haciendo bullying a otra persona, ¿no? Y nosotros decimos, pues como hemos vulnerado su intimidad, hemos descubierto esto. Digo, claro, pero es que tú has vulnerado primero el derecho y después has descubierto el justificante, pero tú no tenías una justificación previa. Claro, pero bueno, esto pasa, por ejemplo, con las órdenes de registro, ¿no? En casos policiales y tal. Precisamente un juez tiene que aprobar una orden, tiene que confirmar que esa sospecha está basada en algo y entonces te permite vulnerar el derecho que cada uno tiene a la intimidad para que registre en tu casa. Entonces, Exacto, mira. a pequeña escala sería igual. ¿Qué pasa? Nadie se va a meter en cuestiones de si un padre sospecha de que su hijo puede estar haciendo bullying o recibiéndolo y si esa sospecha era legítima o no. Y si se van a meter, alguien tendrá que denunciar y se tendrá que examinar qué pruebas tenía el padre de que esa sospecha, de que podría, de esa sospecha, ¿no? ¿Qué base tenía esa sospecha? Y tendrá que dictaminar justicia. Como última, o sea, no es una cuestión de poner trabas a la solución del problema, sino ser coherentes y hacer las cosas tal y como nosotros creemos que se deben hacer. Si nosotros creemos que debe haber sospechas para entrar en una casa para de verdad averiguar si pasa algo, debemos tener las mismas sospechas y la misma justificación para vulnerar cualquier otro derecho. Pero también te digo que aun ser distintas situaciones, yo creo, ser distintas situaciones que parezcan similares no significa que deban ser tratadas igual. Y más cuando hay un menor de por medio. Pero bueno, es un tema abierto, ya lo veremos otro día. Pregunta acá la secreta. ¿Cómo se procede cuando confirmas que tu hijo o hija sufre o ejerce bullying? ¿Vosotros cómo creéis que se debe proceder siendo padre o madre? Es muy difícil esta. Sí, más no siendo padre ni madre, ¿no? Yo creo que esta va de la mano de
de otra que quería hacer yo, ¿no? Y es, Vale. ¿qué parte de la culpa, o sea, cuánta culpa tiene un profesor de que haya bullying en su clase, por ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, un tutor de una clase. ¿Qué parte de culpa tiene de que haya bullying? Pues yo creo que esto va un poco de la mano con lo que dice Calasagrita, ¿no? Porque, por ejemplo, si un padre detecta que su hijo puede sufrir o ejercer bullying, aparte de hablar con su hijo e intentar que él se comunique con su padre o con su madre, creo que es fundamental hablar con el docente en cuestión, ¿no? Con el centro, eh, con el centro docente, o con el centro educativo, perdón, y decirle, bueno, la situación que sospecha que está, bueno, que está ocurriendo o no, que lo que está sufriendo, lo que cree que su hijo, pues no sé si es víctima o si es el agresor, ¿no? Y ponerlo en conocimiento del profesor porque es al final el que puede dirigirse directamente con los alumnos, observar si no quiere entrar al tema sin saber qué está ocurriendo, si realmente está ocurriendo o no, pero sin embargo observarlo y mantenerse atento a este tema por si ocurrirá algo, pues tener que actuar, hablar con el grupo, con los participantes o con los que puedan estar dentro de, bueno, con los que se puedan ver afectados de un modo indirecto o directo, ya sea la víctima, el agresor o los mismos participantes que apoyen un lado u otro o que hayan sido testigos de este acontecimiento, ¿no? Yo creo que esa es la forma de proceder. Pero claro, para esto que es necesario que el profesor tenga una preparación o que sepa cómo actuar en caso de que un padre se dirija a esa persona diciéndole, oye, que puede ser que mi hijo sufra bullying o que puede que lo haga, pues que el profesor sepa actuar, ¿no? Porque al final estamos igual. En otros países no se dirigen realmente al docente, sino que se dirigen a un orientador o a un psicólogo que ya ha tratado o que trata habitualmente a todos los alumnos o a lo mejor con guías o con... los trata emocionalmente, que al final un docente si se dedica a dar clases, bueno, pues yo doy las matemáticas, sigo mi temario, hoy que hemos dado, pongo mis exámenes y tal, y al final pues muchas veces el lado humano se olvida. Pero creo que sí que es fundamental esto que decías, ¿no? Que ponerlo en conocimiento del docente, que por lo menos dentro del colegio ya se sepa que es posible que haya una circunstancia dentro de una clase. Y cada secreta lo que dice es la pregunta va referida a cuando confirmas que sí que lo está sufriendo, ¿no? Claro, claro, es verdad, no lo había leído Sí, bien. yo creo que es fundamental poner, bueno, es que es fundamental. Yo creo que no hay otra opción, hay que avisar al centro. Pero también, bueno, hay que, yo creo que lo principal, y quizás haya que entrenarse para ello, es hablar con el hijo, con la persona. Hay que hacer hincapié en no avergonzarle, no avergonzarle, sé que nadie lo va a intentar avergonzar directamente, pero de una forma indirecta, ¿no? Es que muchas veces precisamente los niños no cuentan que están siendo víctimas de violación, iba a decir, de bullying, por este sentimiento de inferioridad, ¿no? Por este sentimiento de vergüenza que supone contar estas cosas, ¿no? Entonces los padres tienen que actuar con mucho tacto ahí. Y también intentar escuchar, porque el niño siempre va a pensar también, tiende a pensar, no siempre, tiende a pensar que al hablarlo y al delatarlo va a empeorar la situación. Entonces, a mí me parece importante y dentro de las posibilidades también proponer soluciones conforme al niño, es decir, tenemos que hablar con el centro, ¿no? Pero tenemos que explicarle al niño que debemos hablar con el centro, que es bueno para él hablar con el centro, porque quizás el niño en su mundo interno vea, no, papá, mamá, como si lo digáis al centro es que me van a humillar aún más. Entonces hay que trabajar también en reenfocar esto, ¿no? En que intentar amoldarse a lo que él crea que podemos hacer, pero también explicarle que sí, que igual tenemos que pasar por algunos procesos un poco complicados. Escucharle, empatizar, bueno, esos ingredientes clave, pero yo diría que esas dos cositas son fundamentales, ¿no? No avergonzar, apoyar, engrandecer a él, a su valor, a la persona y intentar amoldarse y explicarle el procedimiento. No sé si me he explicado bien.
Sí, también que sean conscientes de que ellos no tienen la culpa de lo que les ocurre. Que en muchos casos al final es la propia víctima la que se siente que, bueno, pero es que es mi culpa por ser más tonto, por ser más gordo, por ser distinto, soy distinto, Bueno, entonces es normal que me traten así. Y es importante que el niño sepa que al final no tiene la culpa. Ese es un tema más difícil todavía porque es muy complicado que una persona deje de sentir que es el culpable del daño que sufre, ¿no? Que realmente vale más de lo que él se cree. Al final se llega a esa espiral y te afecta durante mucho tiempo, como dijimos antes, ¿no? Que es algo que realmente se acarrea durante mucho tiempo, incluso toda la vida. fundamental, Tomás, fundamental, sí, sobre todo es empezar a reparar la herida, ¿no? Del niño, que está ahí, que yo soy débil, que soy lo que sea, ¿no? Y empezar a trabajar en esa. También pasa que, claro, lo veo más como un trabajo ya de un proceso terapéutico, ¿no? En que una persona más objetiva también valida, porque a veces mamá nos dice, sí, no, cariño, tú vales mucho, pero es mamá, ¿qué va a pensar, no? Entonces, por supuesto hay que hacerlo, pero bueno, ya lo veo también más como un trabajo a medio plazo, ¿no? Que es la reparación de la herida, ¿no? Por parte del terapeuta, del profesor, del entorno educativo, del entorno terapéutico, ¿no? Pero sí, fundamental también. Sí, creo que lo idílico sería que todos los organismos que están las Claro, diferentes partes que están dentro de del funcionamiento adecuado de una situación contra el acoso, es necesario que todos actúen en común, que tanto los compañeros de las personas que están siendo víctimas o bien que son agresores, que todos los compañeros estén implicados en este asunto, que los profesores lo estén, que las familias sean conscientes de lo que ocurre, no solamente de la víctima o del agresor, sino que todas las familias sean conscientes de lo que ocurre y que además le presten ayuda, apoyo y que, por ejemplo, si un niño tiene dudas sobre lo que está ocurriendo en su colegio o sobre el asunto del acoso y tal, que los padres lo sepan, los padres del mismo niño, y que puedan recurrir este niño a sus padres y preguntarle, bueno, pero es que con esto que está ocurriendo, ¿vosotros qué creéis? O ¿cómo podría actuar yo? Que sepa que tiene apoyo, porque es importante que todos sean conscientes de lo que está ocurriendo, ¿no? De todas las familias, que el centro docente sea consciente y que todos los compañeros también lo sepan y que tengan una actitud que refuerce la positividad y el conseguir que entre todos se solucione el problema. Que después es cierto que hay problemas que no se pueden resolver y que van a mayores y que realmente hace falta otras herramientas, pero yo creo que el 99% de los casos, con un entorno favorable, con unos compañeros que realmente apoyen a la víctima y que estén en contra de este ataque, se va a solucionar. O sea, solamente con los compañeros de clase, con que los docentes lo apoyen también y con que las familias sean conscientes de lo que ocurra, yo creo que se solucionan los casos de acoso, porque lo que ocurre en la mayoría de los casos es que cuando está ocurriendo el acoso, mucha gente lo ve desde fuera, pero no son capaces de actuar, o a lo mejor hay un grupo que incluso se ríe, porque claro, es el chulo del grupo el que a lo mejor se está metiendo con el otro, y es una falta de conocimiento, de concienciación y de sentirse todos parte de un mismo grupo, ¿no? Porque a lo mejor os ha tocado o toca convivir con personas que no son tus amigos dentro de un grupo de clase, porque es lo lógico, ¿no? Al final comparten edad, pero a lo mejor no comparten gustos, pero es necesario que se sepan dónde están los límites. Entonces yo creo que es eso, que todo sepa funcionar como un todo y que el acoso, pese a ser algo excepcional, tiene que ser algo de lo que sea consciente todo el mundo y que no se tenga miedo a tratarlo bueno, es fundamental sobre todo que la víctima del acoso pues que nunca esté sola, o sea, que tenga apoyo en sus compañeros, es fundamental, más que en sus padres y los docentes, es vital que tenga apoyo en sus compañeros, que son al final los más importantes dentro de este entorno. Incluso si hay compañeros que no son conscientes del acoso, si un profesor o un familiar lo puede poner en conocimiento y saben que esas personas, que esos compañeros lo van a apoyar a la víctima, que lo hagan. O sea, yo creo que es algo necesario. Yo iba a añadir, bueno, iba a leer los comentarios que había por aquí, los últimos, decía sin nombre 442, las víctimas suelen
tener tanto miedo al agresor que no suele contar fácilmente, ¿no? Y lo hemos hablado, ¿no? La víctima suele pensar que si lo cuenta va a hacer la situación peor, ¿no? Y es cuando el entorno puede destapar la situación, es lo que decías tú, Tomás, ¿no? Que Hace tanto los falta, compañeros, tanto profesores como padres de unos y otros puedan decir, oye, aquí está pasando algo y hacer algo, ¿no? hace falta concienciación, porque realmente Mm. cuando la mayoría sabe que eso está mal, nadie de los que se rebelen contra el acoso va a estar solo, nadie. De hecho, lo normal sería que la revelación, pues que no se dé, no sea un individuo el que diga de repente, oye, que esto está mal, no, sino que lo normal sería que todo el mundo inmediatamente saltara ante una situación así, porque sería Vale. lo más adecuado, ¿no? Lo más normal, lo que se debería entender como normal. Entonces, quizás sí sea un problema de educación, de orientación. Pero ¿hasta qué punto creéis que podemos hacer que personas tan distintas entre sí, con entornos tan distintos, lleguen a sentir la misma empatía por la misma situación? Yo creo que trabajando la identidad de grupo. A mí Y cuando sí, todos somos el grupo de tercero de primaria, somos el grupo de primero de la ESO, somos una familia, aunque vaya a costa un poco de en contra de los otros cursos, quiero decir, bueno, somos el grupo, ¿no? Y tenemos que cuidarnos entre nosotros, ¿no? Lo que le pasa a uno nos afecta a todos, ¿no? Somos un organismo entero. Y aparte, porque bueno, yo lo había leído hace tiempo, lo que pasa es que ya no sé si esta información es errónea, si alguien igual pues, tiene los datos y me corrige. Es normalmente también, los casos de bullying también se producen en menor medida en clases de ratio pequeño. Lo leí hace tiempo, no sé si la información igual es correcta, ya se me podrá confirmar. Entonces, cuando es pequeño se entiende que favorece la unidad de grupo, ¿no? Cuando somos muchos ya no es tan fácil de tener esa identidad. Entonces, yo creo que una de las posibilidades es esa. Pero bueno, este dato que he dado lo leí hace tiempo, pero no sé si es exacto. Pero claro, por ejemplo, fomentar la identidad de grupo ayudaría al grupo. Quiero decir, nos aseguramos que, como tú has dicho, en la clase de tercero de la ESO no haya bullying porque se sienten como un grupo. Pero ¿qué pasa ahora con un sitio donde tenemos 5 clases? Sí, por ejemplo, tenemos el A, el B, el C, el D. Claro, pero es lo mismo, la situación es la misma, que el A se siente A y está unido por ser A, el B se siente, es lo mismo. Claro, No, el B se siente B, pero el de B ya no es de A. Claro, pero no estamos hablando de que haya una, o sea, los de A no se van a meter todos contra los de B No, por no ser es de eso B. lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que si fomentamos la identidad de grupo en lugar de establecer que eso no es que esté mal, porque hace daño a uno de nosotros, porque nosotros somos Claro, pero un ese es el grupo y plan. tenemos que estar todos bien, sino mostrar eso. O sea, es que creo que la identidad de grupo lo que consigue es el efecto positivo utilizando un medio que a la larga puede causar problemas porque no todos nos sentimos, o sea, porque yo pertenezco al grupo de mi clase, pero yo a lo mejor no me siento parte de el grupo yo, por ejemplo, estoy en Granada, ¿no? Pues de Granada. Y me da igual lo que les pase a la gente de aquí, imagínate, ¿no? Porque yo me siento parte de mi grupo, que no es este, es otro. Entonces yo creo que a lo mejor se debería fomentar más una visión más universal, con valores más universales, ¿no? Quiero decir, únicamente lo digo porque me da la sensación que si hacemos tanto hincapié en lo del grupo, los valores pasan a valer solo para la gente de ese grupo. Claro, pero es que estamos hablando de un caso de acoso en concreto, por ejemplo. Entonces, con las características que ocurren en un caso de acoso, normalmente los conocedores de lo que está ocurriendo solamente es el grupo en el que se relacionan a menudo. No estoy diciendo que se tenga que fomentar solamente en el grupo la unidad y todo eso como si fuera un estado. No. Me refiero a que, según las características que se den, son los mejores los que se van a conocer mejor son las personas que estén dentro de esa clase, porque al final son los que se relacionan a menudo y los que saben cómo son cada persona y qué características tiene su personalidad y por qué se puede deber el acoso. No me refiero a que haya que despertar un sentimiento de unidad solamente en el grupo. Lo que yo decía no iba por ahí, no. O sea, yo estoy de acuerdo contigo en eso. Lo que digo es que si la forma de trabajar de esto es
despertar sentimientos de grupo para que se empatice con las personas de, por ejemplo, esa clase, y en esa clase ya no surjan esos problemas, yo lo entiendo, pero creo que pueden darse situaciones en las que las personas fuesen mucho más exclusivas, por así decirlo, cuando lo que deberíamos es hacer una empatía como transversal. Claro, yo no me lo tomo como una medida exclusiva, ¿no? No es hacemos esto en contra de hacer lo otro, no. Pero por supuesto, el mensaje general, el bullying está mal. Entrenar en la empatía, practicar la empatía para con todos, absolutamente todos, todo el mundo, sean alumnos, sean profesores, sean la persona que limpia las aulas, con todos, ¿no? Pero a mayores también se puede trabajar un poco esa identidad de grupo de la clase. Porque muchas veces, pues quizás ves que a un compañero de tu misma clase, uno, el de segundo de A o el de arriba de cuarto B, le está haciendo algo, ¿sabes? Ajá. Y realmente tú lo sientes como que te están atacando a ti. Porque ese alguien es parte de una identidad tuya que es grupo, ¿no? Y eso mismo favorece oye, mira, a fulanito le están haciendo tal. ¿Me explico? Uh-huh. Y bueno, y también te digo que os confieso que mi opinión está un poco sesgada por donde yo me crié y cómo me crié, porque en el pueblo donde yo vivía había 2 institutos. Y claro, yo notaba eso de la identidad de grupo, porque si escuchaba que a alguien de mi instituto le había pasado algo en relación al del instituto contrario, era el primero que teníamos ganas de denunciarlo, ¿sabes? Que entiendo también lo que dices tú de, Jorge, lo de la rivalidad, ¿no? Es verdad que genera un poco de rivalidad, pero Sí. creo que es una rivalidad bien llevada en cuanto a, oye, que esos extranjeros, ¿no? esos ajenos a nosotros, nos están atacando uno de nosotros. Entonces lo denunciamos. No es como una rivalidad pasiva, ¿no? Nos hacen algo y lo denunciamos. No es una rivalidad activa que es en plan, vamos a cargarnos a nosotros. ¿Me explico? Ya, Sí. sí. Yo creo que es como un complemento muy positivo, ¿no? Generar esa identidad y si dañan a alguien, sea quien sea, nos están dañando también a nosotros. Algo que suele ocurrir mucho, ¿no? Y es que cuando no hemos vivido algo nunca, es más difícil saber cómo reaccionar cuando ocurre. O sea, por ejemplo, cuando una persona o en un grupo ha ocurrido ya una situación de bullying, de acoso, se ha solucionado y todo el mundo ha actuado, la próxima vez que ocurra en cualquier entorno social, o sea, aunque lo veas en la calle, es más probable que actúe más allá de la condición de grupo o no. Porque al final es una persona que lo ha vivido de cerca, que tiene la experiencia y que de alguna manera ya lo tiene como aprehendido, ¿no? A diferencia de una persona que nunca, que sepa perfectamente qué es el bullying y, bueno, y cómo se lo imagine y tal, pero que no lo haya vivido nunca. Si no lo ha vivido nunca, no ha tenido que reaccionar frente a eso, es más probable que después, cuando lo presencie, no sepa qué hacer, o decida no actuar, o tenga miedo, porque realmente lo importante muchas veces es tener la experiencia. Y no sé cómo algo así se podría solucionar, porque realmente todo el mundo es conocedor del bullying a día de hoy, creo yo. No importa si eres adolescente o no, pero el no haber tenido esa experiencia previa, el no haber hecho algo frente a ello anteriormente o no haber vivido esa situación de cerca, muchas veces como que nos hace ajeno a ello, ¿no? Al final la experiencia hace el maestro, ¿no? Por así decirlo. Sí, sí, bueno, sí, obviamente, claro. A ver, yo creo que una experiencia, lo que, por ejemplo, tú ponte a hacer a la gente empatizar con un hecho que no conoce. Mucho más complicado. Claro. O sea, la situación que planteábamos antes de una clase en la que todavía no ha ocurrido un hecho así y ya queremos que estén preparados para si ocurre, pues seguramente se encuentre con muchas más dificultades porque le estás hablando a gente de que se pongan a empatizar con personajes imaginarios si ellos nunca han tenido contacto con nada parecido, ¿no? Ahora, si es algo que se ha visto dentro de la propia clase, incluso, Dios, o sea, que ojalá que no, ¿no? Pero llegando a las máximas consecuencias, haciendo que alguien de verdad se vaya del colegio o cualquier cosa, seguramente esas personas tengan mucha más facilidad para asimilar y empatizar con ese tipo de situaciones. De hecho, el chat mismo podría hacer
un ejercicio seguro que se ha dado de memoria, ¿no? Seguro que ha habido situaciones que no han creído a simple vista o no han llegado a empatizar con ciertas cosas por el hecho de que no son conocedores de ese tipo de situaciones. Hoy ha dicho otra pregunta muy buena, que es ¿y qué pasa cuando es un grupo el que hace bullying, ¿no? ¿Qué pasa cuando son muchos? Yo creo que tampoco hay mucha diferencia. Es decir, el trabajo con el agresor, muchas veces es raro también que se focalice en uno porque, o sea, el bullying es raro que se focalice en una sola persona porque normalmente también hay cómplices alrededor. Y esos cómplices también se puede entender como que es un grupo lo que lo está haciendo. Entonces, es raro que el bullying sea de una sola persona hacia otra, exclusivamente una sola. Entonces, yo creo que se entiende que el bullying siempre es parte de un grupo más pequeño, más grande, hacia otra persona. Incluso hacia otro grupo pequeño. Pero bueno. No te jode, dice, lo sufren a los adultos en el trabajo y no saben cómo enfrentarse a ello. Cuanto más un niño, por supuesto. Luego dice Viva España, que no veo muy bien en qué tiene relación, pero está muy bien. Sí, esto se llama el moving, ¿no? También, y es exactamente lo mismo, es el bullying en el trabajo. Moving, ¿no? Me estoy equivocando. Es un poco raro ahora. Si nombre 442 dice, si no se trabaja con el acosador cuando su víctima sea protegida y apartada, buscar otra víctima. Ahí está. Que le levanten un panteón a este hombre, exacto. Hay que trabajar con el acosador. Hay que preguntarse... Ah, bueno, mujer, o por supuesto, o como se identifique, por favor. No, sí. No, es que al decir sin nombre, pues me tiene un aire masculino, pero disculpas, lo que sea, pues que le levanten un panteón a esta persona o lo que sea. Bueno, exactamente, hay que trabajar con el agresor, porque ahí está, tú trabajas, evitas que machaque a una víctima, pero quizás cuando puede encontrar otra. Y hay que no es poner un parche salvando a la víctima, es trabajando porque esta persona tiene la necesidad de atacar a las demás, ¿no? Y a mí personalmente, si me disculpáis, esta pregunta que hace No te jode me encanta, que es, ¿creéis que las novatas en la uni también es bullying? Antes hemos dicho que según la definición mayoritaria parece ser que no tiene que ser continuado, sino que haya un riesgo de que continúe. Bajo esta definición, tampoco sería bullying. Claro. Si lo recogemos, pero si lo recogemos según, o sea, si lo comparamos según lo que dice la RAE, que dice que cualquier acto que suponga la pérdida de identidad de una persona, entonces sí podría ser considerado bullying. Ya que, bueno, las novatadas, como sabemos, hay algunas que llegan a ser humillantes y que llegan a cambiar la vida de una persona para siempre. Entonces depende de la definición a la que nos acojamos, es bullying o no, pero... Ahora también digo que, bueno, que lo que ocurre con las novatadas es que también depende demasiado quién las hace y cómo las hace. O sea, hay gente que me contaba las novatadas y lo que hacían, lo único que hacían era coger y decía, bueno, vosotros sois los nuevos, los novatos, y básicamente vais a presentaros, decir de dónde sois, no sé cuánto, y os integráis en el grupo, ya está. Eso eran las novatadas en un sitio y en otro sitio pues eran una salvajada, ¿no? Entonces, claro, a mí personalmente me cuesta mucho generalizar cuando estamos hablando de las novatadas porque hay de todo y las experiencias son tan distintas que imagínate que una persona se ha sentido humillada y la de al lado se lo está pasando de puta madre. Jorge, yo con las novatadas tengo igual herida personal, ¿eh? Y eso que yo no la sufrí, pero a mí me parece lamentable. Tú dices, no es cuestión de generalizar. Es que precisamente yo creo que estamos hablando de dos cosas muy distintas. Una cosa es humillar, hacer una broma a alguien fea, horrorosa, desagradable, y otra cosa es estar en una sala y presentarnos. Sí. Porque las novatadas se presentan como, no, es que es para conocer a gente. Sí que lo vi como una excusa, ya no sé si es para hacer bullying, pero para agredir a las personas, para humillarlas, para regodearse en una sensación de poder desconocida en la que quizás no tengamos ocasión de sentirla en otros aspectos de nuestra vida, absolutamente lamentable, ¿no? Entonces, para conocer a personas, para integrarse, pues te vas de cañas, juegas a un juego, al party, a lo que sea. Lo que tienen como las novatas, esas salvajes y humillantes, eso, en línea con lo que decía Tomás, no sé si entra en la cuestión de bullying, no sé si se pueden definir, pero realmente entonces cambiamos la pregunta. ¿Es una agresión? Sí, en mayúsculas.
Ujú. Replícame, Jorge, ¿qué ibas a decir? La réplica era que si las llaman igual, pues estaríamos hablando, o sea, tú me dices, estamos hablando de dos cosas distintas a las que le están dando el mismo nombre. Hasta que no les den otro nombre a las que no son una salvajada, yo no podré. Claro, claro, pero no es una cuestión de cambiar el nombre, no, es una cuestión de hay un fenómeno y son fenómenos distintos, entonces no hay que ponerle, no se puede llamar el mismo nombre. Tú no llamas a una casa con el significante casa a una casa y a un avión, ¿no? Oh, Son claro. cosas distintas. Los juegos que tú dices, salir de cañas, eso hay gente a lo que llama Ujú. las novatadas, porque básicamente a lo Ujú. mejor lo único que hace es coger y decir, pues bueno, quedamos tal gente, o sea, no sé cómo va, pero yo sé que no es en ningún momento un Ujú. ataque. Es básicamente, Ujú. oye, vámonos por aquí, vamos a salir, no sé cuánto. Incluso a Ujú. lo mejor lo único que hace es que se pongan un disfraz. Quizá en este caso estamos hablando de las nomatadas más bestias o que realmente suponen eh, Sí, una sí, eso humillación puede o ser. un problema para otra persona. El problema no es en cuanto a cómo se le llame o no. Claro, claro, eso está Sabemos claro. perfectamente que unas cosas son por lo general muy guay y otras cosas son por lo general súper desagradables y todo el mundo se queja de ellas. Da igual cómo les Ujú. llamemos. Da igual. Sí, Yo creo sí, que sí. no te jode se refiere a esas novatadas más bestias y la pregunta es, ¿son bullying? Quizás bullying en cuanto a términos matemáticos de cumple este requisito, no. Pero quizás se pueda reformular la pregunta. ¿Esas novatadas son una agresión? Aunque sea muy puntual. Para mí es un sí bestial. Es que pueden tener Y incluso repercusiones peores que... bueno, es que ha muerto gente por las novatadas. Yo cada año que estaba en la universidad, en septiembre, no, murió un chico en no sé dónde que por unas novatadas. O Joder. sea, ¿de qué me estás contando? Claro. Y me parece que son cosas que están tan aceptadas en la cultura general que por eso, o sea, me pongo así un poco más exacerbado, porque es que me parece un crimen que no se vean estas cosas, ¿no? Que como entran dentro de la cultura popular, están aceptadas y no, y me parecen, de verdad, yo cuando lo conocí dije, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Ujú. Cuando Sí. precisamente el objetivo con el que se vende es precioso, conocerse, integrarse, claro, pero para eso hay millones de formas de hacerlas. Y no hace falta untarle la cara a alguien en harina y restregarle un huevo con toda la agresividad del mundo. Y luego también pasa otra cosa, con el consentimiento. Si alguien quiere exponerse a eso, pues fantástico. Pero si alguien no quiere, que no vayas a buscar una habitación y tirar la puerta abajo y sacarlo, porque yo he visto cómo hacían eso, de verdad. ¿Tienes pensado algo? Vale, pues coges a todos y les dices, mira, vamos a hacer esto. Quien no quiera, pues no, que no hace esto. Y ya está. Pero que se dé esa acción. El problema es que con las novatadas parece que se da una relación implícita de poder a la Ah, que es imposible sublevarse, ¿no? Y yo creo que ahí está el problema. Eso es lo que se puede, eso es lo que se debe cambiar, porque esa relación no se da en ningún otro ámbito de la vida. No sé si me estoy explicando. Claro, el hecho de ser un novato Yo creo, ya como que eres inferior, ¿no? ahí está, y te pone a merced del deseo del otro. Y en las novatadas, en ese periodo, tú tienes que hacer todo lo que quiera el otro. Yo creo que precisamente el error no está en que si te van a hacer bromas así poco salvajes, no, en que la persona pueda decidir independientemente, con independencia, si se somete a eso o no. Ahí está lo que hay que cambiar. Como Luego sí, ya, si uno se quiere ir a disfrazar de lo que quieran y correr desnudos por la plaza, pues que lo hagan, pero que lo hagan a voluntad propia. ¿Me explico? sí, ujú. en ti como, o sea, Claro. para ti como que el entendimiento en sí de la tradición esta es erróneo, vaya. La base. Claro, claro, sí, tú te subliminas a mí. Bueno, tú te subordinas a mí y ya está, y no puedes hacer nada. Y tienes que pasar por este proceso sí o sí o sí. Y por todo lo que yo quiera. Al menos así como yo he vivido las novatadas, ¿eh? Como yo no en persona, pero no en primera persona, pero yo sé cómo las he vivido. Y entonces yo creo que es esta relación la que hay que cambiar. No sé si Jorge querrá... No, no, obviamente no. ¿Qué voy a decir? Que no estoy de acuerdo. Deberías. No, lo digo pues no es una cuestión de decir qué se puede hacer y lo que no, no, es una cuestión de darle la libertad a la otra persona a que lo haga. Sean las Exacto. novatadas, sea lo que sea. O sea, Claro. yo totalmente de acuerdo con que haya libre elección. Si es que el escudo de las bromas es muy peligroso, ¿eh? Claro, y precisamente lo decía esta chica del vídeo, ¿no? Que todo se escuda a veces en que es una broma. Claro. La verdad es que es muy interesante lo que nos dice. Mm. Pero es que estaba mirando el nombre de la... Tina Maquela se llama, Tina Maquela. Ahí está. La directora del programa Kiva. Bueno, la pregunta era la siguiente. Que vosotros,
¿cómo veis el hecho de sacar a un alumno a la pizarra para que apunte a sus compañeros en ausencia de un docente y que este alumno pues como que se ponga en contra de toda la clase, ¿no? Durante un tiempo y apuntar, bueno, es que este ha hablado, este se ha movido, no sé qué, pues las típicas X o los palitos, ¿no? De cuántas veces lo ha hecho. ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que es positivo dentro de este ambiente de acoso escolar? O incluso si una persona que es víctima de acoso sale en ese contexto a apuntar sin que el profesor sea consciente y lo elija y tal, yo lo considero una práctica un tanto peligrosa dentro de que estamos hablando de que los profesores no son muchas veces conscientes de las situaciones. Hablábamos antes de la cohesión, ¿no? Y de la sensación de grupo y demás, ¿no? El sentimiento de pertenecer a un grupo. Pues creo que ese tipo de comportamiento mina completamente eso. Porque de hecho quiero recordar que, y hago referencia a que el estudio es muy polémico, ¿no? Pero cuando se hizo lo de la cárcel de Stanford, una de las cosas que hicieron los guardias para que los presos, los supuestos presos, no hicieran grupo era darle privilegios a uno de ellos o ponerlos a uno de los presos en una situación como de más poder que al resto, para que hubiese desconfianza entre el propio grupo. Entonces, si tú tienes a un alumno que Un momento, Jorge. sistemáticamente... Si puedes explicar un poco más de qué trata el estudio, por si alguien no lo conoce. Bueno, la cárcel de Stanford era... querían comprobar en qué situaciones, o sea, si en una situación perversa, por así decirlo, en la que hay una serie de guardias que tienen su poder absoluto sobre unos presos, cómo cambiaban esas personas, ¿no? Si de verdad alguien podía llegar a convertirse, personas normales, en monstruos, en personas realmente detestables. ¿No, Andrés? No era, creo que era así. Sí. Y además, por añadir, todo esto lo que se pretendía estudiar era la actitud del pueblo nazi, madre mía, del pueblo alemán y de muchos pequeños oficiales nazis, ¿no? Que quizás no eran las mentes más activas, pero que fueron capaces de hacer lo que hicieron, ¿no? En el Holocausto. Precisamente a raíz de esto fue el estudio, ¿no? Un poco motivado por esa Sí, curiosidad. exacto. Y entonces lo que pasaba, creo que era en una parte que, claro, los presos hicieron piña, por así decirlo, y una de las mecánicas que utilizaron los guardias para minar eso fue otorgar como privilegios a algunos para que no hubiese una cohesión. Entonces, si tú, ya volviendo al tema, si tú coges y a un alumno lo pones en una situación en la de tú vas a vigilar a los demás, apúntame a quien se porta bien, apunta a quien se porta mal, eso no puede ayudar a que haya una cohesión, porque básicamente ese alumno pasa a tener un poder. Además, el alumno puede ser el responsable de que los demás alumnos sean castigados de alguna manera. Así que yo creo que, como tú dices, es peligrosa. A lo mejor no lo pensamos por los mismos motivos, pero sí estoy de acuerdo en que no debería darse. Creo que tú, si sales de tu clase, debes ser responsable, o al menos ser consciente de que lo que va a pasar una vez tú estés fuera, ¿cómo decir? La frase esta de pues esperar lo mejor y conformarte con lo que tienes, ¿no? Pues... Sí. Lo voy a complementar. Precisamente, que alguien tenga privilegios en el grupo, no te jode, también dice, hasta los nazis ponían a un judío en los guetos con privilegio. No sé si esto es cierto, probablemente sí, vamos. Pero claro, ahí está, rompes el grupo, ¿no? Le das un privilegio. Yo creo que se comete este error inocentemente en las clases, en los colegios, cuando es evidente que los pares, si son pares, digo, compañeros, no puedes poner a uno por encima del otro porque se va a romper esta relación horizontal. Igual que los hermanos no tienen el derecho de castigarse entre sí. Y tampoco siente que tiene la autoridad y los otros padres no lo van a respetar como la autoridad tal. Para mí es una torpeza absoluta. Hay otro comportamiento que considero un poco peligroso, pero el hecho de que un profesor reproche los fallos a los alumnos delante de todos, a un alumno delante de todos los demás, como diciendo, bueno, es que no estudias, es que no haces esto, es que estás siempre igual, no te lo tomas en serio. ¿Os parece
adecuado también. Es que a mí, por ejemplo, yo considero que si un alumno tiene malas notas, hay muchos motivos, ¿no? Pero también es uno de los síntomas en los que puede, bueno, que puede ser también un síntoma de que esa persona o sufra acoso, o tenga un entorno familiar difícil, o sea el mismo agresor en alguna situación de bullying. Y creo que esa situación en la que el profesor reprocha públicamente algo que, bajo mi opinión, tendría que ser individualmente, puede, puede favorecer una situación que se siente diferente y distinto al resto de la clase. Y no sé si eso podría generar alguna situación de acoso o que se sintiera fuera bueno, un poco apartado del entorno de la clase, ¿no? De todo el grupo. No sé qué pensáis vosotros, qué consecuencia puede tener ese acto que para mí es común dentro de la educación española. Pues mira, justo lo que dice no te jode. Yo creo que para empezar es de no ser buen profesor, Sí, de no tener muy claro lo que significa ser docente y además cuanto más pequeños son los alumnos, pues con más razón, ¿no? Porque no creo que sea un comportamiento justificable en ningún estado, ¿no? En ninguna situación, pero puesto a elegir, claro, cuanto más responsable supongo que asumimos que es el alumno, pues más cosas se le podrían echar en cara, entre comillas. Ahora, en ningún caso de esa forma, por supuesto. Y también lo que quería decir era que yo creo que, no sé si puede que sí, puede generar, yo sin duda eso hace que una persona se sienta pequeña, ¿no? Y si alguien se siente así es mucho más vulnerable. Pero también creo que lo que ocurre es que muchas veces a lo mejor los profesores no son capaces o no sé si es que, bueno, supongo que ambas cosas, ¿no? No son capaces y en otras cosas a lo mejor no tienen la voluntad para de verdad indagar o darse cuenta de ciertas cosas. Si tú ves que un alumno de verdad está pasando por una serie tú dices, no viene a clase, llega tarde, saca malas notas, no sé cuánto. Si tu interpretación de eso es que el alumno es un vago, sí, es que es que la interpretación tuya es demasiado simple. O sea, ¿de claro. verdad crees que todo responde a eso? Probablemente no. Lo más probable es que no. Y yo creo que lo que veríamos ahí es la evidencia de un mal docente. No lances hipótesis, no juzgues como profesor si lo está haciendo por esto. Pregunta, oye, ¿qué te está pasando? Estás Exacto. faltando a clase, estás atento. Sí, 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 totalmente de acuerdo, claro. No, es que no es solo juzgarlo, porque todo el mundo a lo mejor se puede formar una opinión, es asegurarse de que tu opinión, o sea, porque claro, no podemos evitar que esa persona al ver un comportamiento piense en por qué puede ser. No te quedes en la superficie. Es un problema también de empatía, ¿eh? Bueno, que pasaría a ser parte de su vida, ¿no? Sino que si tuviera otro trabajo, pues seguramente esa falta de empatía pues también se vería reflejada, ¿no? Porque me parece que Uh-huh. es un no sentirse, no ser capaz de ver lo que estás provocando en la otra persona. Sí. Mm, Y, y yo también diría que o sea, porque tú has dicho a lo mejor se puede dar, eso es dar lugar a una situación de acoso o algo así. Yo diría que si un profesor trata así a un alumno delante de los demás, es posible o podría ser que se produjese incluso la situación contraria, en plan de que el alumnado sintiese empatía por esa persona que está siendo humillada o está siendo cuestionada más no poder delante de todos nosotros, al menos en mi caso, yo creo que lo que me despertaría a mí es, en lugar de ver a esa persona como alguien vulnerable, a quien se puede atacar, es como alguien que está sufriendo algo que no comprendo, ¿no? Y de hecho yo creo que la respuesta del alumnado, sintiéndose también como son alumnos, sería más empática hacia esa persona que otra cosa. es que Pero bueno, esta es realmente mi opinión. si lo transpusiéramos y entendiéramos esa situación como bullying, que no estoy diciendo yo que sea bullying o no lo sea, simplemente poniéndonos en esa situación, ¿no? Uh -huh.
realmente una persona sería capaz de intervenir y decirle al profesor, oye, esto no es adecuado. Es que estamos hablando ya de una persona con una autoridad que además no solamente es que dentro de un entorno de la clase que se le otorgue autoridad, sino que simplemente tiene autoridad por ser el profesor, ¿no? Por ser la persona que te está enseñando y que además como que ya de por sí su estatus es superior y no es algo que sea acordado socialmente dentro de la clase, sino que además fuera de las paredes de la clase y en todo el centro docente se entiende así, ¿no? Ujú. ¿Creéis que también es un problema el hecho de que una persona no pueda reaccionar por el miedo a sus notas o a que le vaya a decir algo al profesor después o que se lo vaya a tomar mal? Desde el punto de vista del bullying, si lo interpretamos como bullying, mm, ¿cómo podría llevarse esto a cabo sin que tuviera una represalia contra el alumno que decidiera decir, bueno, pero es que esto no es adecuado, ¿cómo le está haciendo esto a esta persona que a lo mejor tiene otros motivos? ¿Cómo creéis vosotros que podría darse una solución a este... Una solución no, cómo reaccionar ante esta situación si la vives? Yo diría que, a ver, si es un buen profesor, o sea, yo primero, imagínate que la haya cagado, a lo mejor ha cometido un error, se ha pasado en un momento, no debería haber hecho eso, pero a lo mejor es capaz de rectificar y a lo mejor incluso ver que un alumno es capaz de decirle, oye, mira, no estoy de acuerdo con lo que has hecho por esto, por esto, por esto, quizás le haga rectificar si de verdad es un buen docente, porque no creo, o sea, ya sería el colmo que además de hacerle eso a un alumno, tome represalias contra otro, represalias en sus notas o castigándolo por yo qué sé, decirte, oye, creo que no has hecho bien X cosas. Así que yo creo que sería como la última llamada de atención que debería tener ese profesor, la de un alumno, y de darse, desde luego, si hubiese represalia, eso ya sí que sería para notificar, o sea, me daría, o sea, eso creo que es un problema grave, porque de hecho me he acordado de un capítulo de Los Simpsons que dice que a Bart lo acosan y le pregunta, díselo al profesor y dice, es el profesor el que me acosa. Claro. Es un, a lo mejor ahí habría que de verdad plantearse que yo no lo sé, pero es verdad que parece que he encontrado como un vacío, no sé cómo actuar. Yo no sabría a quién recurres cuando es la autoridad la que se está sobrepasando, ¿no? Yo creo que es ya la peor situación, ¿no? Porque ya estamos hablando de un abuso entre ya en una relación vertical que no es horizontal, ya se produce un abuso, ¿no? Y esos son los abusos, los abusos más graves que se pueden dar, ¿no? Al final, porque tampoco es muy distinta a los abusos de padres a hijos, ¿no? Y si ya el niño está avergonzado de denunciar a un par, imagínate tener que denunciar a una figura de autoridad, ¿no? Y con denunciar me refiero a decírselo a otra persona. Es muy complicado, es muy complicado. Y le entendí a Jorge que ya él no sabía, ¿no? Cómo se podía solucionar. Es verdad que solución práctica yo creo que no hay, pero bueno, en un entorno idílico, bueno, cuando el niño tiene una buena relación, una base segura con sus figuras de apego, con sus padres, bueno, todo tipo de humillación, todo tipo de agresión va a ser capaz de denunciarla y de hablarla, ¿no? Y hay que intentar agarrarse a esto, claro. Pero bueno, más que intentar ver cómo prevenir estas cosas, por supuesto hay que enseñar a los futuros profesores que ya son adultos, hechos y derechos, que lo peor que se puede hacer en una clase, y es un daño totalmente terrible, es humillar a una persona, a un niño porque no sabe una respuesta, humillar a un niño porque está llegando tarde, lo que sea. Si tienes cualquier cosa que hablar con el niño, lo coges por separado y hablas con él. Claro. Y más preguntando, no afirmando. Pero claro, son abusos que se nos van a escapar siempre de las manos, igual que pues un cura con los nenes, un profesor con tal, un psicólogo con los pacientes, siempre hay alguna oveja negra. Pero bueno. Sí, yo creo que incluso dentro de un colegio, pues si los alumnos se ponen de acuerdo y hablan con el director o lo que sea, o con el jefe de estudio, se puede tener algún tipo de solución, ¿no? Pero ya en un entorno, por ejemplo, universitario, donde hay tantos profesores incompetentes, desde mi punto de vista, ya es mucho más difícil, porque además
ya la estructura es diferente y son muchísimos más alumnos, la gente no se conoce y es mucho más difícil ponerse de acuerdo. Pese a algunas cosas que se han dicho, porque creo que yo he tenido una figura un poco de abogado del diablo a lo largo del directo, que he sacado muchas veces la crítica. Que el bullying es una lacra social y hay que solucionarlo cuanto antes. Pues, además, como hemos sido conscientes, como dicen los datos, es algo que se da de manera más común de la que creemos y que muchas veces, si miras los datos a nivel general, parece que el bullying como que está creciendo, pero no es que esté creciendo, sino que estamos siendo conscientes cada vez más de lo presente que está en nuestras vidas y en nuestro entorno. Y eso es positivo, porque claro, para solucionar algo primero hay que ser conscientes de que existe y de que se da con una asiduidad y que, bueno, que hay que solucionarlo. Muchas gracias a todos. En especial a André, como siempre, que está con nosotros otro domingo más. Que me lo he pasado muy bien, que siempre me lo paso muy bien con vosotros. Me encanta el chat, me encantan las cosas que traen. Siento si alguno he asumido que es hombre y no mujer, o mujer y hombre. Me encanta que, de verdad, que traen unas cosas maravillosas, me dan siempre que pensar y es un placer estar con vosotros. Es un placer estar aquí con todos, de verdad.